el Estado admite que los menores entre 16 y 18 años tienen una menor comprensión de la antijuricidad, o sea, de la contrariedad del derecho. En casos de delitos graves eso es muy discutible, pero sí en cuanto a la posibilidad de adecuar su comportamiento a las pautas que exige el ordenamiento jurídico. Por eso tiene una suerte de imputabilidad disminuida que los hace penalmente responsables respecto de los delitos graves, homicidios, robos calificados, con una atenuante a la que puede recurrir el juez, que le permite fijar la pena de acuerdo a la escala de la tentativa. O sea, le permite disminuir la pena en un tercio, a la mitad, o inclusive en casos excepcionales, por esa inmadurez psicofísica de la que yo le hablo, hasta absolverlos. Pero lo cierto es que la franja entre los 16 y los 18 años no hay problema, porque las supuestas respuestas punitivas frente a los hechos más graves están previstas en el ordenamiento jurídico. El problema se presenta con los menores de 16 años. Y respecto de los menores de 16 años, ¿qué es lo que se dice? Que un menor de 16 años en muchos casos comprende la criminalidad del acto, que en algunos casos puede dirigir sus acciones y que debería ser responsable penalmente. Es un tema que se puede debatir, es un tema que se puede discutir. No creo que lo mejor sea discutirlo en un año electoral, y le digo que no, porque en el universo de los delitos graves cometidos por menores no llegan ni al 2%. O sea, de los 1.900 homicidios que se cometen por menores en la República Argentina, los delitos cometidos por menores de 15 años pueden estar entre 10 y 19. 10 y 19 casos anuales. Entonces, ese es el 2%. Claro, discutir. Claro. Entre el 1 y el 2. Discutir una reforma al Código Penal para esos casos, cuando usted tiene prevista medidas en la legislación de familia que responden al esquema tutelar, pero lo cierto es que también brindan una suerte de protección frente a la posible reiteración de la lesión de bienes jurídicos. O sea, un menor que comete un delito grave, que no tiene un hogar de contención y que no es un chico que pueda estar en la calle o con la familia porque no lo contiene, porque usted sabe que mañana puede cometer el mismo delito. Bueno, en la legislación civil, en la legislación de familia, están previstas medidas de protección para cuando el menor es víctima del delito, y medidas que operan casi como las medidas de seguridad del derecho penal para evitar que ese menor ocasione un daño a terceros. De manera que, con la legislación que está vigente, se puede atender a la problemática que presentan los menores. Eso no quiere decir que el tema no deba ser debatido, pero debatir un tema con las implicancias que tiene este tema, con los discursos que se están enarbolando, y en el medio de un año electoral, cuando existe una fuerte creencia en la sociedad que los problemas más graves deben resolverse a través del derecho penal, inadvirtiendo, y esto para mí, esta inadvertencia no es casual, o sea, a la sociedad no se le explica esto que yo voy a decir, que el derecho penal, cuando se ocupa de un problema, es porque no lo resuelve, porque ya no tiene ninguna respuesta para ese problema. Si yo digo que este problema, que es un homicidio, que es una defraudación, lo resuelvo a través del derecho penal, es porque todas las respuestas que debieron ensayarse antes fracasaron. Entonces, si yo entrego el problema de la minoridad al derecho penal, estoy renunciando a implementar toda una serie de políticas sociales obligatorias que son previas a la intervención del derecho penal. O sea, lo que estoy haciendo es evitar poner dinero para realizar políticas sociales que permitan atender al problema de los menores, y directamente pasarle toda esta problemática al derecho penal para que se ocupe. De la única manera que lo puede hacer. ¿Cómo?
encarcelándolos. Eso le iba a preguntar. Quizás para la clase dirigente política es más fácil este camino. Es menos costoso. Es menos costoso. Claro, porque entregarle un problema al derecho penal le hace creer a la sociedad, ay, ¿cómo se ocupa la dirigencia política de este problema? Qué severos que son. Ahora los van a castigar. Sí, pero al mismo tiempo que los castigan, están dejando de lado todos los déficits que tienen en materia de educación, en materia sanitaria, en materia laboral de toda su familia, la orfandad que hay en cuanto a todo un sistema social que proteja a muchas familias destrozadas. No todas, pero en muchos casos los menores son el producto de esos hogares. Entonces, desatender a todas esas problemáticas implica sustraer fondos para que los delitos de los menores, que son insignificantes frente a la estadística de criminalidad que arroja la intervención de mayores, entonces con una respuesta que es efectista pero que no tiene absolutamente ninguna utilidad en este contexto. Sí, porque constantemente cuando surge un hecho policial de gran impacto, digamos, aparece un discurso que constantemente contra la justicia, de puerta giratoria o el tema de los menores. ¿Usted percibe lo mismo? Es exactamente lo mismo, pero no es un problema propio de la Argentina. Cuidado, esto es un problema aún en el mundo europeo continental y en el mundo anglosajón. Le matan a una hija, a un fotógrafo en Estados Unidos, y él promueve la creación de una organización que lleva al Congreso un proyecto que es The Three Strikes and You're Out, y la tercera condena por delito doloso implica la prisión perpetua obligatoria. En la segunda condena, el imputado tiene una condena. La segunda condena se eleva la pena al doble, aunque el delito no sea violento, sea doloso. Y en la tercera condena, aunque sea doloso, la pena es la prisión perpetua. ¿A qué ha llevado esto? A que un señor que no pagó un cheque de $88 haya sido condenado a prisión perpetua. O sea, la demagogia vindicativa, la criminología de café o de la taberna, como lo llaman los alemanes, que se difunde a través de los medios de comunicación masiva, ha llevado a sostener estos disparates. Cuando se dice, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No, un imputado entra por una puerta, entra arrestado o aprehendido al proceso penal, y si el delito es excarcelable, recupera la libertad con ciertas restricciones, porque la Constitución dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Y la excarcelación es un derecho que está reconocido constitucionalmente. No es porque al juez se le ocurre. Entonces, ¿cómo es esto de que los imputados entran por una puerta y salen por la otra? No, si a una persona le imputan un delito que es excarcelable, tiene un derecho constitucional a gozar de la libertad durante la sustanciación del proceso. Y muchos, un tercio de los que están detenidos hoy sufriendo prisión preventiva, van a resultar finalmente absueltos y nadie les va a devolver el tiempo de privación de la libertad perdida. Este sistema de organización jurídico que responde a nuestro modelo constitucional también es el mismo que rige en toda Europa continental, que responde al mismo modelo. También hay una fuerte presión de la sociedad, ¿verdad? Bueno, usted también es docente, es titular de una cátedra en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Lo debe percibir con sus alumnos o no? No, los alumnos de Derecho, por supuesto, que hay de todo, y algunos que tienen una visión un poco más de ley y orden, una visión un poco más de interpretar lo que en el derecho nacional socialista se llamaba el gesunde Volksempfinden, el sano sentimiento del pueblo. El sano sentimiento del pueblo, y esto es lo que yo le tengo miedo a los políticos, interpreta que en sentir popular indica que hoy el derecho penal debe ser populachero. El que mata debe morir, como dijo una conocida conductora. Entonces, el que mata debe morir, lo único que genera es violencia. Pero en mi cátedra yo lo que percibo, sobre todo a partir de estos años, es una fuerte reflexión crítica de parte de los alumnos. Sí, yo estoy muy sorprendido. O sea, digamos que hay un quiebre. Hay un quiebre. O sea, ha costado mucho. Claro. Y han costado muchas décadas de sangre obtener estas garantías para el Estado de Derecho democrático. Entonces no son banderas que se puedan abandonar así porque sí. O sea, hay dos maneras de vivir en un Estado. Usted puede vivir en un Estado en donde lo fundamental sea perseguir el delito y perseguirlo sin ley, como era la Alemania nacional socialista. Entonces aparece
que usted, si una conducta no es delictiva, pero usted la ve que es dañosa, la puede castigar penalmente, aunque no esté prohibida. O sea, no rige el principio de legalidad o aplica principios de analogía. No aplica el principio indubio pro reo, porque la duda no tiene que favorecer al reo, o en todo caso, como existía en el derecho medieval, le impone una pena menor a un imputado de cometer un delito, porque usted no le puede probar plenamente la culpabilidad, pero usted tiene desconfianza, usted sospecha de que intervino en la comisión de un delito. Entonces, o le aplican la tortura, como se autorizaba en la Edad Media, o lo condena a una pena menor. Y está el otro estado, que es el estado más fuerte que en materia de protección de los derechos humanos hemos visto, o por lo menos yo considero así, que es el que surge en la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos, con esa Corte Suprema de Justicia que presidía el juez Oliver Holmes, que frente a un homicida confeso, pero que la confesión había sido obtenida por tortura, dijo: no, el Estado no puede elegir el atajo innoble que supone prevalecerse de garantías constitucionales para perseguir el crimen. Responsabilizó como villano de ese proceso a la policía, lo cual le generó una política de alto voltaje con el poder legislativo, pero esa Corte fue marcando cuáles son los límites dentro de los cuales el Estado de Derecho Democrático puede perseguir a la criminalidad. Y esto vale para los menores, porque los menores, por eso yo le digo que esto se puede discutir, los menores no tenían defensa hasta hace muy poco tiempo. O sea, los menores eran objeto de tutela. Había una ideología que se denomina la ideología tutelar, que fue impuesta por el primer Congreso de Jueces Penales de Menores en París en 1910, y el menor era sometido a las mismas sanciones, tanto si era autor de un delito como si era víctima. O sea, un menor que cometió un robo podía ser privado de su libertad, y un menor que había sido abusado sexualmente, el juez podía entender que estaba abandonado moral y materialmente, y también podía ser privado de su libertad. Pero esto no crea que pasa en Argentina. En los Estados Unidos, hasta que se dio el paradigmático caso Gault, tuvieron encerrado a un menor durante 5 años porque a través de llamadas telefónicas le pronunciaba palabras soeces a la vecina. Si en vez de ser un menor el que estuvo privado de su libertad 5 años hubiese sido un mayor, con el pago de una multa de $20 hubiese ido a su casa a los 5 minutos. O sea, el problema de la delincuencia de menores, que ahora se nos quiere presentar como que los menores son nuestros enemigos, es un revival de la defensa social, del positivismo criminológico y racista de principio a fines del siglo pasado, del siglo XX. Y esta es la discusión que se da. O sea, para defender a la sociedad de los menores. ¿De qué menores? De los menores delincuentes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encerrarlos. Primero identificamos al de 15 y al de 14. Pero detrás del de 15 y de 14 está toda la otra legión de menores, que no son los que delinquen, pero que son los que son molestos, los que toman cerveza, los que no estudian, los que no trabajan, los que son holgazanes. Y entonces se establece una tipología de autor en un avance de derecho penal autoritario que arrasa con todo. Doctor, le agradecemos mucho su visita. Esta primera visita no está solo, realmente un lujo para el programa, su presencia. Bueno, muchas gracias y me comprometo a venir cuando me invite. Bien, estuvo con nosotros, realmente reitero, un lujo para el programa, para No Estás Solo, el juez Roberto Falcone. Vamos a una pausa y ya seguimos.